Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 4 de agosto del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 54 al 58. Al llegar a su pueblo, se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le viene, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Su madre no es la que llaman María, y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas. ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Entonces les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. No hizo ahí muchos milagros. Fíjese la causa cuál fue. Y la incredulidad. La incredulidad de parte de nosotros neutraliza la eficacia. Y diríamos de todo poder, porque todo poder habitaba en Jesús. Estaba predicando, sabemos, el Señor comenzó su predicación en la Galilea y en este caso fue a su pueblo, donde había sido criado por José y por María. Bueno, Nazaret era el lugar donde fue criado el Señor, y ahí enseñaba en la sinagoga. La sinagoga era el lugar clásico de reunión de los judíos, donde estos se reunían siempre para considerar las Sagradas Escrituras. Se pasaba, se leía un pasaje, el asignado en el momento, y bueno, el lector de tal pasaje hacía un comentario, sabemos que nuestro Señor, y después los apóstoles, ¿no es cierto? Todos enseñaban en la sinagoga, siempre a propósito de lo que hoy llamamos el Primer Testamento. Todavía no habían sido escritos los evangelios. Pero maravillaba a la gente que lo escuchaba. Dos cosas. Fíjese, la sabiduría de Jesús, en orden al conocimiento que tenía, superior al que jamás seguramente habían escuchado por parte de hombre alguno ahí en Nazaret. Y los milagros que hacía. De ahí que entonces se preguntaban, aquellos que conocían a Jesús como un vecino más, entre otros vecinos. Era el conocimiento que tenían de Jesús. Es como el conocimiento que usted puede tener de algún vecino suyo que vive en su colonia, en su barrio, en un lugar cercano a su casa. En general se dice pueblo chico, infierno grande, ¿no? Y en un pueblo que es pequeño, como era Nazaret, y la gente se conoce toda entre sí. Se sabe quién es la familia, quiénes son los padres, los hermanos, los hijos. En fin, es como una gran familia, con todos los problemas que existen siempre en el seno de una familia biológica. Y de Jesús también, ¿qué es esto? ¿Quién es este?, se preguntaban. ¿De dónde sacó esta sabiduría, este poder que tiene? Si no tiene letras, dice otro de los evangelios, no ha estudiado, ¿cómo puede saber tanto? ¿No es acaso Jesús? Este es el hijo del carpintero, de José y de María. Y le conocemos a sus hermanos, José, Judas, Santiago, Simón, Judas, Santiago, conocemos a todas sus hermanas. Claro, no podían creer que de pronto alguien que nunca probablemente haya manifestado, revelado esta sabiduría, no era su tiempo. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo se manifestó públicamente, según el Evangelio de Lucas, cuando era como de 30 años. Y aquí estamos con un Jesús que anteriormente a esta manifestación pública de su sabiduría, de todo su poder, bueno, había estado en Nazaret, suponemos que alrededor de 30 años también. Entonces el asombro cundía y la incredulidad.
y el conocimiento que sostenían decían tener a propósito de Jesús. Porque ¿qué conocían de Jesús? Y de Jesús conocemos lo que habitualmente conocemos los seres humanos, a eso que llamamos conocimiento. Reconocemos a una persona por su aspecto físico fundamentalmente. Ahí viene fulano de tal, decimos cuando vemos llegar a una persona a la que vemos todos los días. Y para nosotros ese es conocimiento. No deja de serlo, sí, desde hecho es un conocimiento, podríamos llamarlo ingenuo, claro está. Es lo que inmediatamente vemos. Y si no vemos en él otra cosa que no sea más que su imagen física, bueno, decimos, este es tal persona. Pero si nunca lo habían visto hacer las cosas que ahora hacía, el poder de sus milagros, el poder que habitaba en él, y si no habían escuchado de los labios de Jesús una total sabiduría, conocimiento de la palabra, y bueno, no podían creer que se trataba de este Jesús. Obviamente menos sospechaban que era el Mesías que Dios enviaría. Por otra parte, recordemos que en Israel estaba bastante desacreditada la zona de la Galilea, ¿no? En este caso Nazaret. En uno de los pasajes que leemos en el Evangelio de Juan, respecto de Nicodemo, que era un maestro en fariseísmo, en cierta oportunidad polemizando casi con sus colegas fariseos, y en realidad, fíjense, este hombre pensaba que podría tratarse de un profeta respecto de Jesús. Y la respuesta de los fariseos, ¿cuál fue? No, Jesús, ¿acaso puede salir algo bueno de Galilea? Era un sector, digamos, del país donde, en fin, no superabundaban los oficios nobles, no superabundaba la gente de mucho dinero, de gran y sólida posición económica, lugar bien de trabajos humildes, ciertamente. No era lo más acreditado, digamos, como lo más creíble, desde el punto de vista en que lo mostraba sobremanera nuestro Señor Jesucristo. ¿Había incredulidad? Sí, era eso lo que predominaba respecto de Jesús. Fíjese el comentario, ¿de dónde sacó esa sabiduría? Si lo conocemos, no lo conocían en realidad. Lo que tenían de él era simplemente el reconocimiento de una persona a la que habían visto físicamente. Y eso creían que les bastaba para decir lo conocemos. Conocer a una persona, conocer a su familia, desde el punto de vista de la imagen exterior, no es conocer. Acá cuando nosotros hablamos del Evangelio y de todo lo que nos enseña la Escritura Sagrada, sabemos que conocer es amar, y eso viene de un corazón cambiado, iluminado de una manera diferente, que poco tiene que ver con aquello que somos cuando venimos a este mundo. Precisamente eso que traemos cuando venimos a este mundo, con esa imagen física, psicológica inclusive, es lo que tiene que cambiar en nosotros para que Dios nos revele quiénes verdaderamente somos, cuál es nuestra identidad, y conocer esa identidad lleva tiempo y sobre todo ser reconocida por parte de otros que tendrían que estar en la misma frecuencia espiritual para poder reconocernos como lo que verdaderamente somos. Fíjense qué contraste, ¿no?, con el reconocimiento de Pedro, que recibió de parte de Dios la revelación. ¿Quién era este Jesús de Nazaret? Este que no era creído. Y era el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Mire lo que era, el que venía a salvar a la nación, y no solamente a la nación, a la humanidad. Este era Jesús. A este hay que conocer. Bueno, pero a la incredulidad entonces de esta parte de aquellos que estaban escuchando la palabra del Señor, hacían dificultosa, casi imposible la operación por parte de Jesús. Ahí se nos dijo que ahí no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? No pudo hacer muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Bueno, Jesús estuvo en Nazaret, después siguió. Jesús no se detenía en un solo lugar.
tenía que predicar por todo el territorio. Recordemos que la prédica de Jesús y de su iglesia comienza, digamos, por Israel y se extiende a la totalidad del mundo. Que la tierra esté llena de ese conocimiento y de ese poder, porque ese poder es el que van a manifestar, a mostrar todos los verdaderos seguidores de Jesús, aquellos que van a ser bautizados en el nombre de Jesús, en el Espíritu Santo. Por manera que, bueno, nos detenemos aquí en este pasaje. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba reflexionando en cuántas veces nuestra mirada está tan nublada, sobre todo nuestra mirada con los ojos del corazón, que no podemos ver en esa persona que convive a diario con nosotros las buenas obras del Señor. Y posiblemente el Señor nos esté hablando a través de esas personas que continuamente están con nosotros y nosotros nos cerramos. Y al igual que estas personas decimos, ¿cómo puede ser que Él sea bueno? ¿Cómo puede ser que me esté diciendo algo? ¿Cómo puede ser que Dios lo tenga en cuenta? Y sin embargo, Dios a todos nos tiene en cuenta. Y si Él nos hizo algo bueno, seguro que tenemos, nada más que falta descubrirlo. Efectivamente, Patricia. Por eso que nosotros los cristianos tenemos que tener siempre sumo cuidado. Sumo cuidado quiere decir no perder nunca de vista nuestra conexión con el Señor. Todo lo podemos unidos a Él, ser uno con Él, ser elevados, iluminados, purgados, finalmente para unirnos de un modo decidido a Él. Y eso se manifiesta en nosotros no solamente a través de la palabra, que es fundamental, sino de la conducta, porque mucha gente lo que observa es la conducta y a veces no escuchan la palabra o no la entienden, o ya a priori parten del presupuesto de que, así como decían los vecinos de Jesús, de dónde sacó la sabiduría, etcétera, ¿no? Tenemos que tener cuidado. El amor tiene que ser el ejercicio activo de nuestra persona en el medio de un mundo que, bueno, en realidad busca testimonios, ¿no? Pero si no los encuentra de un modo robusto, como debe hacerlo o encontrarlo los cristianos, termina en incredulidad, igual que el pueblo de Nazaret. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de testimonio, tu espíritu de salud, tu espíritu de amor. Queremos andar, Señor, y ser verdaderamente templos de ese espíritu para ser auténticos y veraces testigos de Jesús. Lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén.